Queridos oyentes, qué gusto tenerlos aquí. Hoy vamos a conocer una historia de fe, amor y presencia, de esas que nos recuerdan lo que realmente importa. En el corazón de la Ciudad de México, un empresario poderoso y una cuidadora sencilla cruzan caminos cuando el tiempo parece agotarse. Pero el destino, a veces, tiene sus propios planes, y todo cambia con un gesto inesperado. Comenten desde dónde nos están escuchando, desde el autobús, preparando la cena o descansando en el sofá. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia apenas comienza. En el penthouse acristalado de un barrio exclusivo de la Ciudad de México, donde el paisaje parecía hecho de concreto y silencio, el tiempo dejó de tener sentido. En ese apartamento de mármol frío y muebles a medida, la vida parecía suspendida desde que se pronunció el diagnóstico. El pequeño Rafael, único hijo del empresario Augusto Mendoza, estaba en etapa terminal. Quedaban 5 días, dijeron los médicos, y nada más se podía hacer. Augusto, un hombre acostumbrado a resolver crisis de último minuto, con decisiones firmes y cifras inimaginables, jamás había enfrentado algo que no pudiera comprar, negociar o sortear. Hizo fortuna en el ramo de inversiones y tecnología, construyendo una reputación de control absoluto. Era respetado, temido y, a menudo, admirado por su eficiencia. Pero cuando el asunto pasó a ser su propio hijo, todo lo que poseía se volvió inútil. «Nadie me dice que no hay solución», repetía entre dientes, mientras se ajustaba la corbata oscura frente al espejo. El reflejo mostraba a un hombre de 45 años, canas en las sienes y ojeras profundas. La última noche había sido una más en vela, dividida entre llamadas internacionales y búsquedas en Internet. Su celular vibró con un mensaje de su esposa. «Elisa, los médicos están aquí. Ven rápido». Augusto respiró hondo. Tomó su saco y entró en el elevador privado que lo llevaría al piso de abajo, donde se encontraba la habitación transformada en terapia intensiva particular. Los equipos importados, los monitores de última generación, los profesionales contratados a precio de oro. Nada de esto parecía suficiente para cambiar el rumbo de la situación. Cuando entró en la habitación, encontró a Elisa sentada junto a la cama hospitalaria, sosteniendo la mano pequeña y pálida de su hijo. Rafael, de apenas 8 años, estaba casi irreconocible. Su rostro, antes redondo y sonrosado, ahora parecía una máscara de cera. Su cabello negro y rizado se había caído. Solo sus ojos, cuando se abrían, mantenían esa curiosidad típica de los niños. Elisa levantó la mirada al ver a su esposo. Tenía los ojos rojos, el rostro marcado por el cansancio. «Quieren hablar sobre los siguientes pasos», dijo ella con la voz entrecortada. El doctor Mauricio, oncólogo reconocido que Augusto había traído directamente de Guadalajara, hojeaba un expediente con expresión grave. A su lado, la dropidióloga Carolina, especialista en cuidados paliativos, mantenía las manos cruzadas al frente del cuerpo, en una postura que Augusto ya conocía bien. Era la postura de quien trae noticias que nadie quiere escuchar. «Don Mendoza», comenzó el doctor Mauricio. «Revisamos todos los exámenes y consultamos al equipo internacional. Desafortunadamente, la condición de Rafael no presenta mejoras con el nuevo protocolo. El tumor sigue avanzando y...» Augusto levantó la mano, interrumpiendo al médico. «Ya escuché eso antes, doctor. No estoy interesado en repeticiones. Quiero soluciones». La dropidióloga Carolina dio un paso al frente. «Don Mendoza, entendemos su frustración, pero llegamos a un punto donde necesitamos pensar en el confort de Rafael. Sugerimos ajustar el enfoque para garantizar calidad en el tiempo que...» «¿Tiempo?», Augusto interrumpió de nuevo, controlando el volumen de su voz para no perturbar a su hijo. «¿Me están diciendo que debo aceptar, que debo rendirme? ¿Sabe cuánto cuesta este equipo que traje de Alemania? ¿Sabe a quién estoy pagando para analizar sus células en laboratorios en Suiza?» Elisa se levantó, tocando el brazo de su esposo. «Augusto, por favor». Había algo en el toque de ella, en la súplica silenciosa en sus ojos, que lo hizo retroceder. Por un momento, todos se quedaron en silencio. Solo el bip constante del monitor cardíaco y el susurro mecánico del respirador llenaban el ambiente. «¿Qué sugieren, entonces?», preguntó Augusto finalmente,
ajustando su postura como lo hacía en reuniones de negocios difíciles. Ladra. Carolina intercambió miradas con su colega antes de responder. Además de los cuidados médicos que ya estamos ofreciendo, nos gustaría sugerir un enfoque complementario. Una persona que pueda traer confort, no solo físico, sino emocional. Una cuidadora especializada en situaciones como esta. ¿Una niñera para niños enfermos?, cuestionó Augusto con escepticismo. Es más que eso, explicó la médica. Son personas entrenadas para proporcionar bienestar en circunstancias delicadas. Pueden hacer toda la diferencia en la calidad de los días. Elisa, que había permanecido en silencio, apretó la mano de su esposo. Podríamos intentar, ¿no? Alguien que se quede aquí cuando necesitemos descansar un poco. Augusto miró a su hijo, a los tubos y cables que lo conectaban a las máquinas. Sintió el peso del cansancio sobre sus propios hombros. ¿Cuánto tiempo hacía que no dormía bien? ¿Cuánto tiempo hacía que no lograba pensar con claridad? Está bien, acordó a regañadientes, pero quiero a alguien excepcional, alguien con referencias impecables. El doctor Mauricio asintió. Conocemos a una persona. Su nombre es Gabriela Santana. Ella tiene un historial notable con familias en situaciones similares. ¿Cuándo puede empezar?, preguntó Elisa, y había una urgencia en su voz que Augusto no había escuchado en días. Hoy mismo, si desean, respondió la durante Carolina. Haré el contacto. Cuando los médicos salieron, Augusto y Elisa se quedaron solos con su hijo. Por un momento, ninguno de los dos habló. Augusto se acercó a la cama, tocando levemente el brazo de Rafael. El niño estaba durmiendo, sedado para evitar el dolor. «Vamos a intentar todo», murmuró Augusto. «¿Qué todo?». Elisa apoyó la cabeza en el hombro de su esposo. «Sé que lo harás. Siempre conseguiste lo que querías». Él no respondió. Por primera vez en la vida, estaba ante algo que su dinero, su poder y su influencia parecían incapaces de resolver. La sensación de impotencia lo consumía por dentro. Horas después, el timbre sonó. Augusto estaba en la oficina, al teléfono con un investigador estadounidense, cuando Elisa lo llamó. En el recibidor, una mujer de aproximadamente 30 años esperaba con una mochila sencilla colgada al hombro. Vestía jeans, una blusa de algodón azul claro y tenis blancos. Su cabello castaño estaba recogido en un chongo discreto. Nada en ella sugería el tipo de profesional que Augusto esperaba. Don y doña Mendoza, esta es Gabriela Santana, presentó la Drapices Carolina, que había regresado con la cuidadora. Gabriela, como hablamos por teléfono, esta es la familia que necesita sus cuidados. La mujer sonrió levemente, extendiendo la mano primero a Elisa, luego a Augusto. Su apretón era firme, pero gentil. «Pueden llamarme Gaby», dijo ella con una voz calma y melodiosa, que llevaba un ligero acento del sureste. «Estoy aquí para ayudar en lo que sea necesario». Augusto la examinó con mirada crítica. «¿Cuáles son sus credenciales? ¿Dónde estudió? ¿Tiene experiencia con casos como el de mi hijo?». En lugar de intimidarse, Gabriela sostuvo su mirada con una serenidad casi desconcertante. «Trabajé durante 5 años en el Hospital Infantil de Monterrey. Después me especialicé en cuidados paliativos pediátricos, pero mi verdadera formación viene de la práctica, del contacto diario con familias y niños que necesitan más que solo cuidados técnicos». Había algo en la forma en que ella hablaba, directo, sin rodeos, pero con profunda compasión, que hizo que Augusto dudara antes de continuar con su interrogatorio. Elisa intervino. «¿Le gustaría conocer a nuestro hijo? Él está durmiendo ahora, pero...». «Claro», respondió Gabriela. «¿Puedo?». Elisa la condujo por el pasillo hasta la habitación de Rafael, seguida por Augusto y la médica. Cuando entraron, Gabriela no demostró el shock o la vacilación que muchos tenían al ver a un niño en esa condición. Se acercó tranquilamente, observó los equipos por un momento y luego volvió su atención total al niño. «Hola, Rafael», dijo ella suavemente, como si el niño pudiera escucharla a través del sueño inducido. «Mi nombre es Gabriela, pero puedes llamarme Gaby. Voy a quedarme aquí contigo por un tiempo, ¿está bien?». Elisa cubrió su boca con la mano, conteniendo la emoción. Era la primera vez que alguien hablaba con Rafael así, como si él fuera simplemente un niño durmiendo, y no un caso terminal. Augusto permaneció impasible, pero algo dentro de él se movió.
Gabriela se giró hacia los padres. Me gustaría saber más sobre él. ¿Qué le gusta hacer cuando está despierto? ¿Cuáles son sus libros favoritos? ¿Sus canciones? Por primera vez en días, Elisa sonrió. Le encantan las historias de aventura y la música. Él toca la guitarra. Tocaba. Se corrigió y la sonrisa vaciló. Tiene su guitarra en la habitación. ¿Podemos traerla para acá?, preguntó Gabriela. La música puede ser una compañía reconfortante, incluso cuando estamos durmiendo. La derecho Carolina asintió. No veo problema en eso. Mientras Elisa fue a buscar el instrumento, Augusto observaba a la nueva cuidadora con una mezcla de desconfianza y curiosidad. ¿Qué exactamente pretende hacer por él?, preguntó en voz baja. Gabriela lo miró directamente. Estar presente, completamente presente. A veces, ¿qué es todo lo que podemos ofrecer? Y también es lo más difícil. Augusto frunció el ceño. No era la respuesta técnica que esperaba. Antes de que pudiera cuestionar más, Elisa regresó con una pequeña guitarra infantil, decorada con calcomanías de superhéroes. Gabriela la recibió con cuidado, como si fuera una reliquia preciosa. ¿Puedo?, preguntó, haciendo ademán de tocar algunas notas. Elisa asintió. Gabriela rasgueó suavemente las cuerdas, produciendo una melodía simple y dulce. En la cama, Rafael permaneció inmóvil, pero uno de los monitores registró una pequeña alteración en sus latidos cardíacos. Ladrá. Carolina lo notó, pero no comentó. «Voy a dejarlos ahora», dijo la médica. «Gabriela conoce los protocolos y sabe cuándo llamarnos. Regresaré mañana para la visita regular». Cuando se quedaron solos, Augusto se sintió extrañamente desplazado en su propia casa. Había algo en la presencia de esa mujer sencilla que parecía llenar el ambiente de un modo que él no lograba comprender. «Necesitaré un espacio para guardar mis cosas», dijo Gabriela, «y me gustaría establecer una rutina para Rafael, aunque él esté descansando la mayor parte del tiempo». Augusto asintió mecánicamente. «Muéstrale la habitación de visitas», le dijo a Elisa antes de volver a su oficina. Necesitaba hacer más llamadas, consultar a más especialistas, verificar los resultados de los últimos exámenes enviados fuera del país. No podía permitir que esa cuidadora, por muy bien intencionada que fuera, lo distrajera de la búsqueda de lo único que importaba: salvar a su hijo. 3 días habían pasado desde la llegada de Gabriela. Los médicos habían dicho 5 días, pensaba Augusto, mientras contemplaba la ciudad iluminada a través de la ventana de su oficina. 3 ya se fueron, quedaban solo 2. Y nada había cambiado, al menos nada que los exámenes pudieran mostrar. El empresario pasó la mano por su cabello, sintiendo el cansancio pesar sobre sus hombros. Las últimas semanas habían sido un torbellino de consultas, diagnósticos, segundas opiniones, tratamientos experimentales. Había usado cada conexión que tenía, movilizado recursos que la mayoría de la gente ni siquiera soñaba poseer. Su imperio financiero, construido a lo largo de 2 décadas de trabajo implacable, ahora parecía insignificante ante la fragilidad de su único hijo. Su celular vibró sobre la mesa. Era un correo electrónico del laboratorio suizo. Más resultados inconclusivos. Augusto cerró los ojos por un momento, sintiendo crecer la rabia. Cuando los abrió nuevamente, se dio cuenta de que no estaba solo. Gabriela estaba parada en la puerta, sosteniendo una taza humeante. «Disculpe que interrumpa», dijo ella con su voz tranquila. «Pensé que quizás necesitaba un café». Augusto la encaró con sorpresa. En los 3 días que había estado allí, la cuidadora se había movido por la casa con una discreción casi sobrenatural. Cumplía sus funciones sin alarde. Se comunicaba más con gestos que con palabras, y parecía tener el don de aparecer justo cuando se le necesitaba y desaparecer cuando no era así. «Gracias», respondió él, aceptando la taza. El aroma fuerte y reconfortante llenó sus fosas nasales. «¿Cómo supo que bebo café a esta hora?». Gabriela sonrió de leve. «Observación. Es parte de mi trabajo». Había algo en sus ojos, un tipo de sabiduría tranquila, que lo intrigaba e incomodaba al mismo tiempo. Era como si ella pudiera ver a través de su fachada de hombre poderoso y resuelto, directamente a la tormenta de miedo e impotencia que lo consumía por dentro. «¿Y cómo está mi hijo?», preguntó, intentando retomar el control de la conversación.
¿Algún cambio? Él está descansando ahora, respondió Gabriela, sentándose en la silla frente a él, sin pedir permiso. El gesto, aunque sutil, sorprendió a Augusto. Pocos se sentaban en su presencia sin ser invitados. Elisa está con él. Acaba de quedarse dormida sosteniendo su mano. Augusto asintió, tomando un sorbo del café. Estaba perfecto, fuerte, con solo una pizca de azúcar, exactamente como le gustaba. ¿Los médicos vinieron hoy?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Gabriela lo estudió por un momento antes de responder. Sí, no hubo alteraciones en los exámenes. Su tono era neutro, factual, sin el peso de la piedad que Augusto detestaba escuchar. Pero, continuó ella, noté algunos pequeños cambios que los aparatos quizás no capten. Esto capturó la atención de Augusto. Él puso la taza sobre la mesa y se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Qué tipo de cambios? Su respiración es más profunda cuando hablo con él o cuando toco la guitarra. Y ayer, cuando leí una historia que Elisa dijo ser su favorita, sus párpados temblaron ligeramente. No fue un movimiento aleatorio. Ocurrió en una parte específica de la historia. Un momento de suspenso que imaginé que a él le gustaría. Augusto sintió una mezcla de esperanza y escepticismo. ¿Usted cree que él está consciente? ¿Que puede escucharnos? Gabriela consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que existe más comunicación entre nosotros y las personas en estados alterados de conciencia de lo que la ciencia logra explicar en este momento. No estoy diciendo que él lo comprende todo, sino que algo en él aún responde al mundo exterior, principalmente a las voces y presencias que ama. El empresario desvió la mirada, fijándola nuevamente en el paisaje urbano a través de la ventana. No quería que ella viera la emoción en sus ojos. Los médicos dicen que es solo reflejo, respuestas automáticas del sistema nervioso. Y quizás sea, concedió Gabriela. Pero ¿por qué eso haría que esas respuestas fueran menos significativas? Si su cuerpo aún sabe cómo responder a una historia que ama, a una música que lo emociona, a voces que reconoce, ¿eso no es, por sí mismo, una forma de estar presente? Augusto no respondió inmediatamente. Las palabras de ella resonaban en su mente, desafiando la lógica pragmática que siempre había guiado su vida. Finalmente, se giró para encararla. «¿Usted trabaja con casos así desde hace cuánto tiempo?» 8 años, respondió ella. Empecé como voluntaria aún en la facultad de enfermería. Después me especialicé. ¿Y vio recuperaciones? ¿Niños que superaron pronósticos terminales?» Un breve silencio se estableció entre ellos. Gabriela mantuvo la mirada firme. «Vi transformaciones», respondió finalmente. No siempre en el sentido que los médicos o familiares esperaban, pero transformaciones reales, profundas. «Eso no responde mi pregunta», insistió Augusto. «Vi algunas recuperaciones que los médicos no lograron explicar», ella admitió. «Pero también vi partidas serenas, llenas de amor y significado. Mi trabajo no es garantizar un resultado específico, don Mendoza. Es garantizar presencia plena en el proceso, sea cual sea el desenlace». Augusto se levantó abruptamente, caminando hasta la estantería repleta de libros y premios empresariales. Sus dedos tocaron distraídamente una foto enmarcada. Él y Rafael en un velero, ambos sonriendo contra el azul intenso del cielo. Había sido el año anterior, en las vacaciones en Cancún, antes de los primeros síntomas, antes de que todo se desmoronara. «¿Sabe cuál es el problema con personas como usted, Gabriela?», dijo él sin girarse. «Ustedes hablan de aceptar el proceso, de encontrar significado en el sufrimiento, pero algunas cosas no deberían aceptarse. Algunas batallas necesitan ser libradas hasta el último segundo, con todas las armas disponibles». Cuando se giró, esperaba encontrar ofensa o desaprobación en su rostro. En vez de eso, vio solo comprensión serena. «Tiene razón», acordó ella, sorprendiéndolo. «Algunas batallas necesitan ser libradas hasta el final. La cuestión es, ¿cuál es la verdadera batalla que estamos librando? ¿Y cuáles son las armas más eficaces?» Antes de que Augusto pudiera responder, una voz los interrumpió. «Con permiso». Era Marisa, la ama de llaves, parada en la puerta con expresión preocupada. «Doña Elisa está llamando. Parece que el niño está diferente». Augusto sintió que la sangre se le helaba en las venas.
Gabriela se levantó tranquilamente y le tocó el brazo. «Vamos», dijo ella con firmeza. «Juntos». La habitación de Rafael estaba en penumbra, iluminada solo por una lámpara de luz suave. Elisa estaba inclinada sobre la cama, sosteniendo la mano de su hijo, con el rostro marcado por una expresión que Augusto no logró descifrar. No era exactamente aflicción, sino algo entre el asombro y la esperanza contenida. «¿Qué pasó?», preguntó él, acercándose rápidamente. Él me apretó la mano», respondió Elisa con la voz entrecortada. «Y no fue como las otras veces, fue más fuerte, más intencional». Y después abrió los ojos por un momento. Me miró. «Augusto». Estoy segura de que me reconoció. Augusto miró a su hijo, que ahora parecía tan inmóvil como antes, conectado a los tubos y monitores. «¿Usted llamó a los médicos?» La enfermera fue a avisar al doctor Mauricio. «Debe llegar en instantes». Gabriela se acercó silenciosamente a la cama, observando los monitores por un momento, antes de volver su atención hacia Rafael. Con gestos suaves, acarició la frente del niño. «Hola, Rafael», dijo ella en voz baja. «Tu mamá dijo que te despertaste para saludar. Esto es maravilloso». Para sorpresa de todos, los párpados del niño temblaron ligeramente. No llegaron a abrirse, pero el movimiento fue visible. Uno de los monitores registró una alteración en los patrones cerebrales. «¿Lo ve?», exclamó Elisa. «Está sucediendo de nuevo». Augusto se acercó, sintiendo que su corazón se aceleraba. Extendió la mano vacilante, tocando los dedos de su hijo. «Rafael, hijo, ¿nos estás escuchando?». Por un momento tenso, nada sucedió. Entonces, casi imperceptiblemente, los dedos pequeños y frágiles se movieron contra la palma de Augusto. No fue un apretón, sino un movimiento deliberado, como si el niño estuviera intentando decir algo a través del único medio que tenía disponible. El empresario levantó la mirada, encontrando los ojos de Gabriela. Había lágrimas en los suyos, algo que no permitía que nadie viera hacía semanas. La cuidadora asintió ligeramente, como si confirmara algo que ya sabía. En ese instante, el doctor Mauricio entró apresuradamente en la habitación, seguido por la enfermera de turno. «¿Qué sucedió?», preguntó, dirigiéndose inmediatamente a los monitores. Elisa explicó con voz temblorosa, mientras el médico examinaba los signos vitales y hacía anotaciones rápidas. Su expresión era cautelosamente neutra. «Voy a realizar algunas pruebas», dijo él. «Necesitamos verificar si realmente hubo una alteración en el cuadro o si estamos ante respuestas reflejas, que son comunes incluso en estados de coma profundo». Augusto sintió una oleada de irritación. «Doctor, todos lo vimos», él respondió al toque. Reaccionó cuando hablamos con él. El médico se ajustó los anteojos, eligiendo las palabras con cuidado. «Don Mendoza, entiendo perfectamente la esperanza que esto trae, y no estoy descartando la posibilidad de una respuesta consciente, pero necesitamos ser científicos en nuestro enfoque. Falsas esperanzas pueden ser...». «No estamos hablando de falsas esperanzas», interrumpió Augusto con firmeza. «Estamos hablando de mi hijo demostrando señales de conciencia que ustedes dijeron que sería imposible observar». Gabriela dio un paso al frente. «Doctor Mauricio, si me permite, he observado pequeños cambios en los últimos días. Alteraciones en la respiración, movimientos oculares durante ciertas actividades, como lectura o música. Sé que pueden ser interpretadas como respuestas automáticas, pero la consistencia y el contexto en que ocurren sugieren algo más». El médico la evaluó con interés profesional. «¿Usted registró esas observaciones?». «Sí», respondió Gabriela. «Mantengo un diario detallado. Puedo compartirlo con el equipo médico». «Me gustaría verlo», acordó el doctor Mauricio. «Y vamos a realizar un nuevo conjunto de exámenes mañana temprano. Por ahora, vamos a mantener el mismo protocolo de medicación, pero estaré sobre aviso para cualquier nueva manifestación». Cuando el médico salió, Elisa se giró hacia Gabriela con los ojos brillando. «Usted sabía, ¿verdad? Sabía que él estaba ahí, que podía escucharnos». La cuidadora sonrió suavemente. «Yo esperaba, y creía en la posibilidad. A veces todo lo que necesitamos es de alguien que crea para que empecemos a notar lo que siempre estuvo ahí». Augusto observaba la escena con una mezcla de emociones contradictorias.
Por un lado, sentía una esperanza tan intensa que llegaba a doler. Por otro, el pragmatismo que lo había guiado toda su vida le advertía que no se ilusionara, que no bajara la guardia. «¿Qué hizo usted?», preguntó finalmente a Gabriela, cuando Elisa volvió su atención hacia su hijo. «¿Qué hizo diferente?». La mujer consideró la pregunta. «Quizás la diferencia sea justamente lo que no hice», respondió ella. «No lo traté como un caso perdido. No lo miré viendo solo la enfermedad, los tubos, los medicamentos. Vi a Rafael, el niño que ama historias de aventura, que toca la guitarra, que tiene padres que lo adoran. Hablé con él, no con su condición». Había una simplicidad profunda en esas palabras que desarmó a Augusto. Durante semanas, él había luchado con todas las armas que conocía: dinero, influencia, tecnología, especialistas. Había movilizado un ejército contra la enfermedad, viéndola como un enemigo a ser derrotado a cualquier costo. Y ahora, esta mujer sencilla, con su mochila gastada y su guitarra, parecía haber abierto una puerta que todos los recursos del mundo no lograron forzar. «¿Y ahora?», preguntó él, repentinamente perdido, como si hubiera salido de un territorio conocido a uno completamente nuevo. «¿Qué hacemos ahora?». Gabriela se acercó a la ventana y abrió ligeramente las cortinas. Afuera, la noche cubría la Ciudad de México, salpicada por miles de luces. «Ahora», dijo ella, continuamos hablando con él, tocándole música, contándole historias. Continuamos tratándolo como alguien que está presente, que puede escucharnos y sentir nuestro amor. Y observamos cada pequeño signo, cada cambio sutil. Los médicos harán su trabajo con los exámenes y medicamentos, pero nuestro trabajo es otro». «¿Y cuál es exactamente ese trabajo?», preguntó Augusto, aún no enteramente convencido. Gabriela se giró hacia él, y había una certeza tranquila en sus ojos. «Nuestro trabajo es recordar que, detrás de todos esos aparatos y diagnósticos, existe un niño, un ser humano completo que aún está aquí, de alguna forma, luchando por conectarse con nosotros. Nuestro trabajo es responder a ese intento de conexión, con presencia total». Esa noche, por primera vez desde el inicio de la crisis, Augusto decidió no volver a la oficina. En vez de eso, se sentó junto a la cama de su hijo, observando el rostro pálido e inmóvil a la luz suave de la lámpara. Elisa estaba acostada en el sofá cercano, finalmente cediendo al cansancio acumulado, y Gabriela, sentada discretamente en un rincón, rasgueaba suavemente la guitarra, llenando el ambiente con una melodía simple y reconfortante. «No sé si puedes escucharme, hijo», murmuró Augusto, sosteniendo la mano pequeña entre las suyas, «pero estoy aquí, y no me iré a ningún lado». Mientras la música fluía suavemente de fondo, él se permitió, solo por un momento, creer que quizás, solo quizás, hubiera caminos para la curación que no pasaban por laboratorios distantes o tratamientos experimentales, caminos que estaban mucho más cerca de lo que jamás había imaginado, caminos que comenzaban con la simple decisión de estar verdaderamente presente. La mañana llegó con una claridad diferente al apartamento de los Mendoza. Los nuevos exámenes se habían realizado temprano, y ahora la familia esperaba los resultados con una mezcla de ansiedad y esperanza renovada. Augusto caminaba de un lado a otro en la sala de estar, revisando el reloj cada pocos minutos. Desde la noche anterior, cuando Rafael demostró señales de conciencia, algo había cambiado en el empresario. Su postura rígida y controladora daba paso, poco a poco, a una vulnerabilidad que no permitía que nadie viera hacía mucho tiempo. «Los exámenes deberían estar listos», murmuró consultando su celular una vez más. «Voy a llamar al laboratorio». Elisa, sentada en el sofá con una taza de té intacta en las manos, levantó la mirada. Había un brillo diferente en sus ojos, algo que oscilaba entre el miedo y la esperanza. «Augusto, ya llamaste 3 veces en la última hora. Dijeron que se pondrían en contacto en cuanto tuvieran los resultados». El empresario respiró hondo, pasando la mano por su cabello canoso. «Tú no entiendes. Cada minuto es...». Él no completó la frase, pero no era necesario. Ambos sabían lo que estaba en juego. Cada minuto era precioso, cuando los médicos habían dado solo 5 días, de los cuales 4 ya habían pasado. En el pasillo que llevaba a la habitación de Rafael, pasos suaves
anunciaron la aproximación de Gabriela. En los últimos días, ella se había convertido en una presencia constante, casi familiar, moviéndose por el apartamento con una naturalidad que hacía parecer que siempre había estado allí. «Buenos días», saludó ella con su voz tranquila. «Rafael tuvo una noche tranquila. La enfermera acaba de cambiar el suero, y él parece confortable». Augusto la encaró con intensidad. «¿Algún signo? ¿Como anoche?» «No exactamente como anoche», respondió Gabriela. «Pero cuando puse música, noté alteraciones en la respiración, y cuando mencioné su nombre, Don Mendoza, hubo un cambio sutil en su expresión facial». Elisa se levantó rápidamente. «Voy a quedarme con él ahora». Antes de que pudiera salir, sin embargo, el timbre sonó. Era el doctor Mauricio, acompañado por una colega que no habían visto antes, una mujer de mediana edad con canas y expresión serena. «Buenos días», saludó el médico. «Esta es la doctora Vera Lucía, especialista en neurología pediátrica. Le pedí que evaluara los nuevos exámenes de Rafael». Augusto sintió que su corazón se aceleraba. La presencia de una nueva especialista podría significar tanto buenas como malas noticias. Condujo a los médicos hasta la sala de reuniones que había improvisado en la oficina, donde podrían conversar con privacidad. Gabriela hizo ademán de retirarse, pero Elisa le sujetó el brazo. «Por favor, quédate». La cuidadora asintió, permaneciendo discretamente junto a la puerta mientras todos se acomodaban. El doctor Mauricio abrió una tableta donde los resultados de los exámenes estaban disponibles. Por un momento, estudió las imágenes y gráficos en silencio, antes de mirar a la familia. «Los exámenes muestran una actividad cerebral ligeramente aumentada», comenzó él con cautela. «No es un cambio dramático, pero es significativo considerando el cuadro anterior». Elisa soltó un pequeño suspiro. «Esto es bueno, ¿no?». La doctora Vera asumió la palabra. «Es un desarrollo interesante», dijo ella con voz pausada, «particularmente en las áreas asociadas a la percepción auditiva y respuesta emocional. Sugiere que Rafael puede estarse en algún nivel procesando estímulos del ambiente, especialmente sonidos y posiblemente voces familiares». «¿Entonces él puede escucharnos?», preguntó Augusto, inclinándose hacia adelante. «Él está consciente». La neuróloga eligió las palabras cuidadosamente. «La conciencia es un espectro complejo, don Mendoza, no un interruptor de encendido o apagado. Lo que podemos decir es que hay indicios de procesamiento sensorial que no veíamos antes. Esto no significa necesariamente conciencia plena, pero indica una forma de responsividad». Augusto miró a Gabriela, que permanecía en silencio. Había algo en su expresión, no exactamente sorpresa, sino una especie de confirmación silenciosa. «¿Qué causó este cambio?», preguntó él, volviéndose nuevamente hacia los médicos. «Es imposible determinar con certeza», respondió el doctor Mauricio. «Podría ser una respuesta tardía al tratamiento, un ajuste en la medicación o...». Él vaciló. «O quizás otras formas de estímulo que él ha recibido, como música», completó la doctora Vera. «Historias, contacto humano consistente. La literatura médica tiene cada vez más evidencia sobre el impacto positivo de esos estímulos, incluso en pacientes en estado de conciencia mínima». Elisa miró a Gabriela con gratitud evidente. «¿Fue usted?», dijo ella. «Usted trajo música, contó historias, habló con él como si él estuviera realmente presente». La cuidadora sacudió la cabeza suavemente. «Solo ofrecí lo que todos necesitamos, reconocimiento de nuestra humanidad, incluso en los momentos más difíciles. El mérito es de Rafael y de ustedes, que permitieron que esto sucediera». El doctor Mauricio se aclaró la garganta, recapturando la atención de todos. «Necesito enfatizar que, aunque este sea un desarrollo positivo, la condición general de Rafael sigue siendo extremadamente grave. El tumor no mostró signos de regresión y los órganos vitales aún están comprometidos». Augusto sintió el peso de esas palabras, pero algo había cambiado en su perspectiva. «¿Qué podemos hacer ahora?», preguntó. «¿Cómo podemos apoyar esta responsividad que él está demostrando?». Fue la doctora Vera quien respondió. «Sigan haciendo exactamente lo que ya empezaron. Música, historias, conversaciones, contacto físico gentil».
Establezcan una rutina predecible que pueda ayudarlo a orientarse y observen patrones, momentos del día en que parece más responsivo, tipos específicos de estímulos que generan reacciones más evidentes. Tras la salida de los médicos, un nuevo sentimiento flotaba en el aire, no exactamente esperanza, pues la gravedad de la situación permanecía inalterada, sino una especie de propósito renovado. Algo había cambiado, no solo en Rafael, sino en la propia familia. «Voy a preparar algo para que coman», dijo Gabriela dirigiéndose a la cocina. «Necesitan mantener las fuerzas». Mientras ella se alejaba, Augusto y Elisa se miraron. «¿Qué piensas?», le preguntó él a su esposa. «Sinceramente», Elisa respiró hondo. «Creo que estamos testimoniando algo que no logro explicar, y creo que, de alguna forma, Gabriela es parte fundamental de esto». Augusto asintió lentamente. «Hay algo en ella, algo que no logro definir». «Quizás no necesites definir», respondió Elisa suavemente. «Quizás solo necesites aceptar». Más tarde, en la habitación de Rafael, una rutina diferente comenzaba a establecerse. Gabriela había sugerido crear un ambiente más acogedor, menos hospitalario. Con la aprobación de los médicos, reorganizaron el espacio. La guitarra ahora se quedaba permanentemente junto a la cama. Fotos de la familia fueron colocadas donde Rafael podría verlas si abría los ojos. Un pequeño altavoz tocaba sus canciones favoritas a volumen bajo. «Esto es perfecto», dijo Gabriela. «Es importante que él sienta que está en un espacio familiar, no en una terapia intensiva impersonal». Augusto observaba todo con una mezcla de fascinación y escepticismo residual. Parte de él aún quería creer solo en lo que podía ver, medir, comprobar, pero otra parte, una parte que crecía cada día, comenzaba a reconocer que quizás existían dimensiones de la experiencia humana que escapaban al control y a la lógica que siempre habían norteado su vida. «¿Puedo intentar algo?», preguntó Gabriela sosteniendo la guitarra. «Claro», respondió Elisa, que estaba arreglando algunas ropas en el pequeño armario junto a la cama. Gabriela se acercó a Rafael y comenzó a rasguear una melodía suave. No era una canción que Augusto reconociera. Tenía algo de regional, como una canción de cuna del sureste. Mientras tocaba, ella tarareaba suavemente, palabras simples sobre estrellas, mar y caminos de vuelta a casa. Fue entonces cuando sucedió. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, los párpados de Rafael comenzaron a temblar. Y entonces, como si atravesara una gran distancia, sus ojos se abrieron. No completamente, solo un atisbo, pero estaban abiertos, y había algo en ellos, una presencia, un reconocimiento. «Rafael», exclamó Elisa, acercándose rápidamente. «Hijo, ¿nos estás escuchando?». Los ojos del niño se movieron lentamente en dirección a la voz de la madre. No había expresión clara en su rostro, aún limitado por los tubos y la medicación, pero había definitivamente un foco, un movimiento intencional. Augusto sintió que sus piernas flaqueaban. Se apoyó en la pared más cercana, incapaz de creer completamente lo que veía. «Llamaré al médico», dijo automáticamente, buscando su celular. «No», intervino Gabriela con suavidad. «Todavía no. Denle un momento. Solo ustedes, su familia, sin médicos, sin equipos, sin pruebas. Solo ustedes». Había algo en la firmeza tranquila de sus palabras que hizo que Augusto dudara. Él guardó el celular y, con pasos inciertos, se acercó a la cama. «Rafael», llamó, con una voz que apenas reconocía como suya. «Hijo, soy yo, tu papá». Los ojos del niño se movieron nuevamente, encontrando los suyos. Y entonces, un milagro simple y profundo, sus labios se curvaron ligeramente. No era exactamente una sonrisa, sino algo cercano a eso. Un intento, un esfuerzo, un gesto que decía, «Estoy aquí». Elisa comenzó a llorar silenciosamente, sosteniendo la mano pequeña entre las suyas. Augusto sintió algo romperse dentro de él, una represa de emociones contenidas por semanas, quizás años. Lágrimas que no había derramado ni siquiera cuando recibió el diagnóstico, ahora corrían libremente por su rostro. «Siga tocando», le pidió él a Gabriela, sin desviar la mirada de su hijo. «Por favor, siga». La música fluyó de nuevo, llenando la habitación con su simplicidad profunda.
Rafael mantuvo los ojos abiertos por casi un minuto, una eternidad en esas circunstancias, antes de ceder nuevamente al cansancio. Cuando finalmente se cerraron, sin embargo, había algo diferente en la atmósfera, una certeza que no estaba allí antes. Él había regresado, aunque brevemente, de un lugar que los médicos dijeron que no tenía retorno. ¿Qué acaba de pasar?, preguntó Augusto cuando finalmente recuperó la voz. ¿Qué significa esto? Gabriela dejó la guitarra a un lado con cuidado. Significa que él sigue luchando, que aún está presente, de alguna forma, y que responde al amor y a la presencia de ustedes. Pero los médicos dijeron que era imposible, que el tumor había comprometido áreas del cerebro que... Augusto no logró terminar la frase. Hay mucho que la medicina aún no comprende totalmente, respondió Gabriela, especialmente sobre la conciencia humana, sobre nuestra capacidad de conexión más allá de las palabras y los gestos evidentes. Lo que acabamos de presenciar no contradice la ciencia, solo nos recuerda sus límites actuales. Elisa, que aún sostenía la mano de su hijo, miró a la cuidadora con una expresión de gratitud y confusión. ¿Cómo lo sabía? ¿Cómo sabía que él respondería a la música, a las historias? Gabriela sonrió suavemente. No lo sabía a ciencia cierta, solo creía en la posibilidad. Y a veces, creer en la posibilidad es el primer paso para que se convierta en realidad. Más tarde, después de comunicar a los médicos lo que había sucedido y someter a Rafael a una nueva batería de exámenes, Augusto encontró a Gabriela en el balcón del apartamento. Ella estaba apoyada en el barandal, observando la ciudad que comenzaba a encender sus luces contra el crepúsculo. ¿Puedo unirme a usted?, preguntó él, algo que jamás había imaginado hacer algunos días atrás. Gabriela asintió, y por algunos momentos permanecieron en silencio lado a lado, contemplando la inmensidad de la Ciudad de México debajo de ellos. ¿Quién es usted, Gabriela?, preguntó él finalmente. ¿Realmente? ¿De dónde viene esa sabiduría? Ella sonrió, sin desviar la mirada del paisaje. Soy solo alguien que aprendió, muchas veces de la manera más difícil, que no controlamos el mundo tanto como pensamos y que, a veces, necesitamos soltar el control para encontrar lo que realmente importa. Usted no respondió mi pregunta, insistió él. Gabriela se giró para encararlo. Crecí en una comunidad rural de Yucatán. Mi mamá era partera tradicional, de esas que aprendió el oficio con su madre, que aprendió con su abuela. Desde niña, vi nacimientos y partidas. Vi cómo la gente llega y se va de este mundo. Y vi cómo, incluso en los momentos de mayor fragilidad física, existe una fuerza que no se mide con aparatos o exámenes. Augusto absorbió esas palabras, sintiendo una curiosidad que hacía mucho no experimentaba. ¿Y cómo salió de allí y vino a parar a la Ciudad de México, trabajando con casos como el de mi hijo? La vida tiene sus caminos, respondió ella. Cuando tenía 16 años, perdí a alguien muy importante para mí, mi hermana menor. Una enfermedad que, en ese lugar y en esa época, no tenía tratamiento accesible. Me prometí a mí misma que estudiaría, que encontraría formas de ayudar a familias en momentos como aquel, no necesariamente para cambiar el desenlace, sino para transformar el camino. Había una vulnerabilidad en su voz que Augusto no había notado antes. Su hermana era muy joven, 9 años, la edad de Rafael. Un silencio cargado de significado se estableció entre ellos. Augusto sintió un nudo en la garganta. Lo siento mucho. Fue hace mucho tiempo, dijo Gabriela, pero de cierta forma, ella está conmigo en cada niño que cuido, en cada familia que acompaño, y quizás sea por eso que creo tan firmemente en el poder de la presencia, de la música, de las historias, porque vi cómo eso hizo la diferencia en sus últimos días, no para curarla, sino para recordarle a ella y a todos nosotros que era más que su enfermedad. Augusto contempló la ciudad abajo, los miles de luces que salpicaban la oscuridad creciente. Cada luz representaba una vida, una historia, una jornada. Durante años, él había navegado por el mundo de los negocios con la certeza de que todo podía ser manejado, controlado, dirigido por la fuerza de voluntad y el dinero. Ahora, estaba ante algo que desafiaba todas sus certezas. ¿Usted cree que él va
comenzó sin lograr completar la pregunta. Gabriela entendió de todos modos. No sé, respondió con honestidad. Nadie sabe. Pero lo que vi hoy fue un niño luchando por reconectarse con el mundo, con los padres que ama. Y eso, por sí solo, ya es una victoria que nadie les puede quitar. El celular de Augusto vibró en su bolsillo. Era un mensaje de Elisa. Ven rápido, él está despierto de nuevo. Intercambiando una mirada significativa con Gabriela, ambos se dirigieron apresuradamente a la habitación de Rafael. Allí encontraron a Elisa sosteniendo la mano de su hijo, cuyos ojos estaban nuevamente abiertos, más alertas esta vez, moviéndose por el ambiente con algo cercano a la curiosidad. «Hola, campeón», dijo Augusto, acercándose lentamente, como si temiera romper el encanto de ese momento. «Estamos todos aquí contigo». Los ojos de Rafael encontraron los suyos, y por un instante, un breve, precioso instante, Augusto tuvo la certeza absoluta de que su hijo lo reconoció, de que, de alguna forma inexplicable, él había encontrado un camino de vuelta a través de la oscuridad, y en ese momento, todas las fortunas que había acumulado, todo el poder que había conquistado a lo largo de los años, parecieron insignificantes comparados con el simple milagro de una mirada de reconocimiento. Una semana había pasado desde aquella noche memorable en que Rafael había abierto los ojos y demostrado señales de conciencia. 7 días que desafiaban la sentencia de 5 días que los médicos habían pronunciado. Una semana de pequeños, casi imperceptibles, pero innegables progresos. El 5.º día, el supuesto último, había llegado y pasado, y Rafael aún estaba allí, respirando, reaccionando, luchando. La rutina del apartamento en el penthouse se había transformado completamente. La oficina de Augusto, antes un santuario de trabajo ininterrumpido, permanecía prácticamente abandonada. Las videoconferencias se redujeron al mínimo necesario. Los informes financieros y las hojas de cálculo dieron paso a libros infantiles y partituras simples para guitarra. Elisa, que por semanas apenas había logrado comer o dormir, ahora tenía un brillo renovado en la mirada. Sus ropas ya no eran solo negras o grises, colores sutiles comenzaban a reaparecer en su guardarropa, como flores tímidas después de un largo invierno. Y Rafael, aunque aún gravemente enfermo y dependiente de aparatos, mostraba señales que los médicos, renuentemente, comenzaban a reconocer como inusuales y dignas de mención. Él no solo abría los ojos con más frecuencia, sino que también parecía enfocarse en objetos y personas. Su respiración se volvía más regular cuando escuchaba música o la voz de sus padres, y, en algunas ocasiones preciosas, sus labios esbozaban movimientos que podrían interpretarse como intentos de sonrisa. Aquella mañana comenzó como las anteriores de la nueva rutina. Gabriela llegó temprano, trayendo frutas frescas para el desayuno. «Buenos días», saludó ella al encontrar a Augusto en la cocina, preparando café. «¿Cómo fue la noche?» «Tranquila», respondió él. «Rafael durmió bien. La enfermera dijo que los signos vitales están estables. Había una familiaridad cómoda entre ellos ahora, algo que sería impensable 2 semanas atrás, cuando el empresario la veía apenas como una empleada temporal, alguien para ayudar en las tareas prácticas mientras él concentraba sus esfuerzos en soluciones más efectivas. «¿Los médicos vienen hoy?», preguntó Gabriela, lavando las frutas en el fregadero. «Sí, a final de la mañana. El doctor Mauricio y la neuróloga». Augusto dudó por un momento antes de continuar. «Quieren discutir los resultados de los últimos exámenes. Parece que hay algo diferente». Gabriela levantó la mirada. «¿Diferente cómo?». No quisieron decir por teléfono, pero el tono del doctor Mauricio era cautelosamente optimista. La cuidadora sonrió suavemente. «Eso es bueno, muy bueno». Augusto la observó por un momento. En los últimos días, había algo que lo intrigaba cada vez más sobre Gabriela. La serenidad con que ella enfrentaba situaciones que dejarían a cualquiera impactado. El conocimiento que demostraba sobre condiciones médicas complejas, aunque su formación oficial fuera solo en enfermería básica. La manera como Rafael respondía a su presencia, más intensamente incluso que a la de sus propios padres a veces. «Gabriela», comenzó él, eligiendo cuidadosamente las palabras,
Cuanto más la conozco, más tengo la impresión de que hay algo que no estoy viendo completamente. Ella interrumpió lo que estaba haciendo y se giró para encararlo. ¿Cómo así? No sé explicar exactamente. Es como si usted supiera más de lo que dice, como si tuviera una conexión con lo que está sucediendo que va más allá de su experiencia profesional. Gabriela sostuvo su mirada por un largo momento. Quizás sea solo porque yo no tengo el mismo miedo que ustedes tenían, respondió finalmente. Cuando no tememos tanto lo que pueda suceder, logramos ver posibilidades que el miedo oscurece. Antes de que Augusto pudiera responder, Elisa entró en la cocina, ya vestida y con el cabello arreglado, otra pequeña señal del cambio gradual que ocurría en la familia. «Buenos días», saludó ella con una sonrisa. «Rafael está despierto. Pidió verte, Gabriela». «¿Él habló?», preguntó Augusto, sorprendido. «No exactamente», explicó Elisa, «pero cuando mencioné su nombre, él movió los ojos en dirección a la puerta. Estoy segura de que estaba preguntando por ti». Gabriela sonrió. «Voy a verlo ahora mismo». Cuando ella salió, Augusto y Elisa intercambiaron una mirada significativa. «Hay algo en ella», dijo Elisa en voz baja. «Algo que no logro explicar, pero que hace toda la diferencia». Augusto asintió lentamente. «Estuve pensando lo mismo. Es como si ella hubiera venido exactamente en el momento justo, de la manera correcta». «¿Usted cree que es coincidencia?», preguntó Elisa. Augusto, que siempre había sido un hombre práctico, ajeno a misticismos o explicaciones sobrenaturales, se sorprendió con su propia respuesta. «No, no creo que sea coincidencia». Más tarde, cuando los médicos llegaron, toda la familia se reunió en la oficina transformada en sala de conferencias. Gabriela hizo ademán de retirarse, como siempre hacía durante las consultas médicas, pero Augusto la detuvo. «Quédese, por favor. Usted es parte de esto ahora». El doctor Mauricio y la doctora Vera entraron trayendo varias carpetas y una tableta con los resultados de los exámenes. Había una tensión palpable en el aire, no la tensión pesada y desesperanzada de las semanas anteriores, sino una expectativa casi eléctrica. «Bien», comenzó el doctor Mauricio después de los saludos iniciales. «Tenemos algunos desarrollos que nos gustaría discutir con ustedes». Él abrió una de las imágenes en la tableta, una tomografía cerebral a color que mostraba diferentes áreas del cerebro de Rafael. «Esta es la tomografía de hace 2 semanas», explicó. «Como pueden ver, había un área significativa afectada por el tumor, particularmente en estas regiones». Él señaló manchas oscuras en la imagen. «Y esta», continuó, deslizando a la siguiente imagen, «ya es la tomografía realizada ayer». Hubo un momento de silencio mientras todos procesaban lo que veían. Incluso para ojos no entrenados, la diferencia era perceptible. Las manchas oscuras parecían más pequeñas, menos definidas. «¿Qué estamos viendo?», preguntó Augusto, la voz casi un susurro. Fue la Vera quien respondió. «Estamos viendo lo que parece ser una reducción en el área afectada. No es una remisión completa, ni de lejos, pero hay señales de que el tumor dejó de crecer y podría estar retrocediendo en algunas áreas». «¿Esto es posible?», preguntó Elisa, aferrándose a la mano de su esposo. «Con el tipo de tumor que Rafael tiene, es extremadamente raro», admitió el doctor Mauricio. «Tan raro que, francamente, rehicimos los exámenes 3 veces para confirmar que no había error». Augusto sintió una oleada de emociones contradictorias: esperanza, desconfianza, alivio, miedo. «¿Qué significa esto en términos prácticos?». «Él va a recuperarse». Los médicos intercambiaron miradas cautelosas. «Es muy pronto para hacer cualquier pronóstico definitivo», respondió la doctora Vera. «Lo que podemos decir con certeza es que la situación no está empeorando como esperábamos. Por el contrario, hay señales de mejora que no logramos explicar completamente con los tratamientos que estamos administrando». «¿Entonces es un milagro?», preguntó Elisa, la voz entrecortada por la emoción. «En medicina somos cautelosos con ese término», respondió el doctor Mauricio diplomáticamente. «Preferimos decir que estamos ante una respuesta atípica y positiva que merece investigación adicional». Gabriela, que había permanecido en silencio hasta entonces, finalmente habló. «¿Qué sucedió en las últimas 2 semanas que podría haber contribuido a este cambio?».
además de los medicamentos que ya se estaban administrando antes. La Dora. Vera la miró con interés renovado. Es exactamente la pregunta que nos estamos haciendo. ¿Hubo algún cambio significativo en el ambiente, en la rutina? Muchos, respondió Augusto. La música, las historias, conversaciones regulares y, claro, la presencia constante de Gabriela. El doctor Mauricio hizo algunas anotaciones. Estímulos sensoriales y emocionales consistentes han sido cada vez más reconocidos por la literatura médica como factores que pueden influir positivamente en la respuesta del paciente. No es algo que podamos cuantificar fácilmente, pero puede hacer toda la diferencia, completó la Vera, especialmente en un cerebro en desarrollo como el de un niño. Los médicos continuaron explicando los siguientes pasos: ajustes en la medicación, nuevos exámenes, posibles tratamientos complementarios, ahora que había una respuesta positiva. Pero Augusto tenía dificultad para concentrarse en las palabras. Su mirada seguía volviendo a las imágenes en la tableta. La evidencia visual de que algo estaba cambiando, de que su hijo estaba luchando y, contra todas las expectativas, ganando terreno. Cuando la reunión terminó y los médicos se fueron, un silencio cargado de emoción flotó en la sala. Fue Gabriela quien finalmente lo rompió. «Voy a ver cómo está Rafael ahora», dijo ella, levantándose suavemente. Los enfermeros estaban cambiando los equipos cuando salí. Cuando ella salió, Augusto y Elisa permanecieron sentados, aún tratando de procesar todo lo que habían escuchado. «¿Usted cree esto?», preguntó Elisa, sosteniendo la mano de su esposo con fuerza. «¿Después de todo lo que los médicos dijeron antes?». Augusto sacudió la cabeza lentamente. «No sé en qué creo más, Elisa. Solo sé que algo está sucediendo que no podemos explicar completamente y que comenzó cuando ella llegó». «Gabriela», murmuró Elisa. «Sí, Gabriela». Esa tarde, Augusto encontró a la cuidadora en el balcón, el mismo lugar donde habían conversado días antes. Ella estaba regando pequeñas macetas de hierbas que había traído para dar vida al ambiente, como había explicado. «¿Puedo hablar con usted un minuto?», preguntó él. Gabriela dejó la regadera a un lado y se giró para encararlo. «Claro». Augusto respiró hondo, organizando sus pensamientos. «Necesito preguntarle algo directamente, y me gustaría una respuesta honesta». Ella asintió, esperando. «Usted sabía que esto sucedería. De alguna forma, usted sabía que Rafael respondería así a su presencia, a la música, a las historias». Gabriela consideró la pregunta por un momento. «No lo sabía a ciencia cierta», respondió finalmente, «pero creía en la posibilidad. Y vi situaciones similares antes». «¿Dónde? ¿Con quién?» «En Monterrey, principalmente. Trabajé en un proyecto con niños en estado terminal o en coma profundo. Vimos casos inexplicables, niños que los médicos habían desahuciado y que, de alguna forma, encontraron un camino de vuelta. Había algo más en su expresión, algo que ella no estaba diciendo completamente. Augusto sintió eso claramente ahora. Hay más, ¿verdad? Algo que no me está contando». Gabriela desvió la mirada por un momento, fijándola en el paisaje urbano más allá del balcón. Cuando volvió a encararlo, había una vulnerabilidad en sus ojos que él nunca había visto antes. «Mi hermana», dijo ella finalmente, «la que mencioné aquel día. Ella no solo murió joven, ella tuvo el mismo tipo de tumor que Rafael». Augusto sintió como si el suelo hubiera desaparecido bajo sus pies. «¿Qué?». «Un glioblastoma agresivo, en la misma región cerebral. Los médicos le dieron semanas de vida como máximo». Gabriela hablaba ahora con una emoción contenida que contrastaba con su habitual serenidad. Pero ella vivió casi un año más de lo que preveían, no una sobrevida vegetativa, sino consciente, presente. Ella hablaba, reía, jugaba. El tumor dejó de crecer por meses, sin explicación médica. Los médicos lo llamaron remisión espontánea parcial. «¿Y después?», preguntó Augusto, temiendo la respuesta. «Después volvió», respondió Gabriela con simplicidad, «más agresivo. Y en aquella época, en aquel lugar, no teníamos acceso a los tratamientos avanzados que existen hoy. Ella partió durante el sueño, tranquila, rodeada por la familia». Augusto absorbió esas palabras
sintiendo una mezcla confusa de emociones. ¿Por qué no nos contó esto antes? Gabriela sonrió levemente. O porque no quería que vieran a Rafael a través de la lente de mi experiencia personal. Cada caso es único, cada niño es único, y no quería crear expectativas específicas basadas en lo que le sucedió a mi hermana. Pero usted se postuló específicamente para cuidarlo, ¿verdad? Cuando supo del diagnóstico, del tipo de tumor. Ella asintió. Sí, cuando la Dratifora Carolina me llamó describiendo el caso, supe inmediatamente que necesitaba estar aquí, que quizás pudiera ofrecer algo que aprendí durante ese año con mi hermana. ¿Qué?, preguntó Augusto. ¿Qué aprendió usted que los médicos no saben? Que la medicina, por avanzada que sea, aún no comprende completamente la conexión entre mente, cuerpo y espíritu. Que existen caminos de curación que no pasan solo por medicamentos y cirugías, sino por amor, presencia, música, historias, por todo lo que nos recuerda quiénes somos realmente. Más allá de la enfermedad, había una convicción tranquila en sus palabras que tocó a Augusto profundamente. No era fanatismo o misticismo vacío, era una sabiduría nacida de la experiencia, del amor, de la pérdida. ¿Qué cree usted que va a pasar ahora?, preguntó él, casi temiendo la respuesta. Gabriela tocó ligeramente su brazo, un gesto simple de conexión humana. No sé, Augusto, y esa es la verdad más honesta que puedo ofrecerle. No sé si lo que estamos viendo es el inicio de una recuperación completa, de una remisión temporal, o solo un momento precioso que debemos valorar intensamente. Solo sé que, en este momento, Rafael está aquí, está respondiendo. Está conectado a ustedes de una forma que nadie creía posible. Augusto sintió lágrimas en los ojos, algo que, hasta algunas semanas atrás, habría considerado una demostración imperdonable de debilidad. Ahora, sin embargo, no hacía esfuerzo para contenerlas. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Esa noche, la atmósfera en el apartamento era diferente. Había una ligereza que no existía antes. No la ligereza de la certeza, sino la de la posibilidad. Después de la cena, todos se reunieron en la habitación de Rafael. Elisa leía en voz alta uno de sus libros favoritos, mientras Gabriela rasgueaba suavemente la guitarra. Augusto solo observaba, absorbiendo cada detalle de ese momento. Rafael estaba despierto, los ojos siguiendo los movimientos a su alrededor, con una atención que aumentaba cada día. De repente, algo inesperado sucedió. En medio de la historia, su brazo derecho se movió ligeramente. No era el movimiento reflejo que a veces presentaba, era algo deliberado, dirigido. Su mano pequeña y pálida se elevó unos centímetros de la cama, como si intentara alcanzar algo, o a alguien. Elisa interrumpió la lectura, mirando a su hijo con asombro. Augusto se acercó rápidamente, tomando la mano levantada entre las suyas. «Estamos aquí, hijo», dijo con la voz entrecortada. «Estamos todos aquí contigo». Los ojos de Rafael encontraron los suyos y había algo en ellos, una claridad, una presencia que no podía negarse. Sus labios se movieron ligeramente, como si intentara hablar. No había sonido. Los tubos en su garganta lo impedían, pero el esfuerzo era evidente. «Está intentando decir algo», murmuró Elisa, inclinándose más cerca. Gabriela dejó la guitarra a un lado y se acercó también. Con gestos suaves y precisos, verificó los monitores y ajustó la posición del tubo respiratorio. «Está todo bien, Rafael», dijo ella con su voz melodiosa. «No necesitas forzar. Sabemos que estás aquí con nosotros». El niño parpadeó lentamente, como si confirmara que había entendido. Y entonces, algo aún más extraordinario sucedió. Una única lágrima resbaló por el rabillo de su ojo. «Dios mío», susurró Elisa, tocando gentilmente el rostro de su hijo para enjugar la lágrima. «Está llorando. Es emoción», explicó Gabriela. «Es un signo de procesamiento emocional complejo. Es muy positivo». Augusto observaba la escena con una sensación de asombro. Hacía 2 semanas, se estaban preparando para perder a su hijo. Los médicos habían pronunciado una sentencia que parecía inapelable. Él había movilizado todos los recursos disponibles, dinero, influencia, tecnología de punta, y nada había funcionado.
Y ahora, a través de los gestos simples de una mujer que había entrado silenciosamente en sus vidas, estaban presenciando lo que solo podía describirse como un milagro en desarrollo. Esa noche, mucho después de que Rafael se durmiera y Elisa finalmente se retirara a descansar, Augusto permaneció junto a la cama de su hijo. No lograba alejarse, como si temiera que todo fuera solo un sueño que se disiparía con la distancia. Gabriela entró silenciosamente, trayendo una taza de té. «Debería descansar un poco», dijo ella. «Me quedaré con él». Augusto sacudió la cabeza. «No logro dormir, no ahora». Ella asintió comprendiendo. «Entonces nos quedaremos juntos». Por un largo tiempo, permanecieron en silencio, solo observando al niño que dormía pacíficamente. Los monitores mostraban signos vitales estables, más fuertes de lo que habían sido en semanas. «Lo que sucedió hoy», comenzó Augusto finalmente, «el movimiento, la lágrima, ¿qué significa realmente?». Gabriela consideró la pregunta. Significa que él está encontrando caminos de vuelta, que las conexiones en su cerebro se están reorganizando, sorteando las áreas afectadas, que él está luchando, de maneras que la medicina aún no comprende completamente. «Y fue usted quien hizo esto posible», afirmó Augusto, no como una pregunta, sino como una constatación. «No», respondió ella con firmeza. «Fue él. Fue su voluntad de vivir, de permanecer conectado a ustedes. Fue el amor de ustedes, persistente incluso cuando parecía no haber esperanza. Yo solo mostré un camino posible. Ustedes y Rafael hicieron el resto». Había una humildad genuina en sus palabras que tocó a Augusto profundamente. En toda su vida de conquistas y poder, rara vez había encontrado a alguien tan desprovisto de ego, tan sinceramente dedicado a servir sin buscar reconocimiento. «Gabriela», dijo él suavemente, «sea cual sea el resultado final de esta jornada, usted transformó a nuestra familia para siempre. Y no solo por la esperanza que trajo para Rafael, sino por lo que nos enseñó sobre lo que realmente importa». Ella sonrió, y había una luz en sus ojos que parecía iluminar todo el ambiente. A veces, necesitamos perder todo lo que creemos importante para redescubrir lo que es verdaderamente esencial. Afuera, la noche cubría la Ciudad de México con su manto oscuro, salpicado por miles de luces. En la habitación silenciosa, donde apenas el sonido suave de la respiración de Rafael y el bip constante de los monitores llenaban el ambiente, algo había cambiado fundamentalmente. No solo en el niño que desafiaba todos los pronósticos, sino en el hombre que, después de una vida entera buscando control y poder, estaba aprendiendo la más profunda y paradójica de las lecciones, que a veces la mayor fuerza reside en soltar, en aceptar el misterio, la vulnerabilidad, la incertidumbre del amor. 3 meses habían pasado. El apartamento en el penthouse, antes sumergido en la penumbra y el silencio, ahora respiraba con una vitalidad renovada. Las cortinas permanecían abiertas durante el día, dejando que la luz natural inundara los ambientes. La música era una presencia constante, ora la guitarra de Gabriela, ora las canciones infantiles que Rafael tanto amaba, ora clásicos que Elisa redescubrió en viejos discos de vinilo. Para quien visitara el lugar por primera vez, sería difícil imaginar que, no mucho tiempo atrás, ese mismo espacio había sido transformado en una terapia intensiva domiciliaria donde una familia esperaba lo inevitable. En la amplia sala de estar, Augusto finalizaba una llamada mientras observaba por la ventana la ciudad que se extendía abajo. La Ciudad de México parecía diferente ahora, menos una jungla de concreto impersonal, más un organismo vivo, palpitante, repleto de historias interconectadas. «Sí, confirmado para la semana que viene», decía él al teléfono. «Gracias por reorganizar todo con tanta rapidez. Será muy importante para él». Al colgar, notó a Gabriela parada en la puerta, observándolo con una sonrisa discreta. «¿Buenas noticias?», preguntó ella. «Excelentes», respondió Augusto, guardando el celular en su bolsillo. Conseguí agendar la sesión de hidroterapia que el fisioterapeuta recomendó. Una clínica especializada aceptó adaptar la alberca exclusivamente para Rafael. Gabriela asintió acercándose. «Eso será maravilloso para él. El agua trae una sensación de libertad
que ningún otro ambiente logra proporcionar. Había una familiaridad cómoda entre ellos ahora, un respeto mutuo que trascendía la relación inicial de empleador y empleada. En los últimos meses, mientras Rafael desafiaba todas las expectativas médicas con su lenta pero constante recuperación, Gabriela se había convertido en más que una cuidadora. Era una presencia esencial, una consejera, casi una parte de la familia. «¿Cómo está él hoy?», preguntó Augusto. «Animado con la visita del doctor Mauricio», respondió Gabriela. «Quiere mostrarle cómo logra sostener el lápiz ahora». Augusto sonrió, sintiendo esa oleada familiar de gratitud y asombro que lo invadía varias veces al día. Sostener un lápiz, algo tan simple, tan cotidiano para la mayoría de los niños, pero que para Rafael representaba una conquista monumental. 3 meses atrás, los médicos dudaban que él volviera a abrir los ojos. Ahora, estaba reaprendiendo a sostener objetos, a comunicarse, a existir nuevamente en el mundo. «¿Y Elisa?», preguntó Augusto. «En fisioterapia con él. Deben regresar en media hora». Gabriela dudó por un momento antes de continuar. «Hay algo que necesito discutir con usted, Augusto, sobre el futuro». Él sintió una punzada de aprensión. En los últimos meses, habían evitado hablar sobre el largo plazo, concentrándose en cada pequeña victoria diaria. Los médicos continuaban cautelosos en sus pronósticos, aunque la expresión remisión espontánea parcial aparecía con frecuencia en los informes. «¿Qué pasó? ¿Algún problema en los últimos exámenes?». Gabriela sacudió la cabeza. «No, nada de eso. Los exámenes continúan mostrando estabilidad. Es sobre mí». Augusto la encaró con sorpresa. «¿Usted?». «Sí», respondió ella, desviando la mirada brevemente hacia el paisaje urbano más allá de la ventana. «He estado aquí por más de 3 meses ya, mucho más que el periodo inicialmente previsto. Y queremos que continúe», afirmó Augusto inmediatamente. «Sabe que aumenté su salario, que le proporcionamos el apartamento en el piso de abajo. Si es una cuestión financiera o de alojamiento, podemos...». «No es nada de eso», interrumpió Gabriela gentilmente. «Ustedes han sido más que generosos. Es una cuestión de propósito». Ella hizo una pausa, como si eligiera cuidadosamente las palabras. «Cuando vine para acá, Rafael necesitaba cuidados intensivos. Ahora, aunque aún tiene un largo camino por delante, él está progresando maravillosamente. La fisioterapia, la fonoaudiología, todo el seguimiento especializado, todo está funcionando. Ustedes dos aprendieron a ser no solo padres, sino también cuidadores competentes». Augusto sintió un apretón en el pecho. «Usted está diciendo que ya no necesita quedarse». No era una pregunta. «Estoy diciendo que quizás sea hora de empezar una transición», respondió Gabriela suavemente. «No de una vez, sino gradualmente. Hay otros niños, otras familias que necesitan lo que puedo ofrecer. Y ustedes encontraron su propio camino ahora». Había una lógica innegable en sus palabras, pero la idea de que Gabriela no estuviera presente diariamente causaba en Augusto una ansiedad que no esperaba sentir. Antes de que pudiera responder, el sonido del elevador anunció el regreso de Elisa y Rafael. Gabriela sonrió. «Hablamos más sobre esto después. Ahora vamos a recibirlos». En el recibidor, Elisa empujaba la silla de ruedas donde Rafael estaba sentado. El niño aún estaba muy delgado, pálido, y necesitaba apoyo para mantener la postura, pero sus ojos, esos mismos ojos que meses atrás apenas lograban abrirse, ahora brillaban con atención y reconocimiento. «Papá», exclamó él al ver a Augusto, su voz aún débil y un poco arrastrada, pero perfectamente comprensible. Era una palabra que Augusto jamás se cansaba de escuchar. No importaba cuántas veces fuera repetida. Cada papá era un pequeño milagro, una confirmación de que lo imposible se había vuelto posible. «¿Cómo fue la fisioterapia, campeón?», preguntó él, agachándose para estar al nivel de los ojos de su hijo. «Difícil», respondió Rafael con la honestidad directa de los niños, «pero logré quedarme de pie por 10 segundos». 12 segundos, corrigió Elisa con orgullo evidente. El doctor Pablo quedó impresionado. Dijo que el progreso está por encima de las expectativas. Augusto extendió la mano para un choque de manos suave, que Rafael retribuyó con esfuerzo concentrado.
Cada movimiento era una batalla para él, una reconstrucción neurológica que los médicos aún consideraban extraordinaria. «Gaby», llamó Rafael, girando la cabeza para buscar a la cuidadora. «¿Vamos a tocar la guitarra ahora?» «Claro», respondió ella, acercándose a la silla de ruedas. «Pero primero, ¿qué tal una merienda? Hice ese jugo especial que te gusta». Mientras Gabriela llevaba a Rafael a la cocina, Augusto y Elisa intercambiaron una mirada cargada de significado. «¿Ella habló con usted?», preguntó Elisa en voz baja. Augusto asintió. «¿Sobre irse gradualmente?» «Sí, acaba de mencionarlo». «¿Qué piensa?» «No sé», admitió él. «Parte de mí entiende perfectamente. Otra parte tiene miedo», completó Elisa. «Como yo». Había una nueva complicidad entre ellos, una que trascendía los años de matrimonio y los éxitos compartidos. La casi pérdida de Rafael, seguida por su improbable recuperación, había forjado entre ellos una conexión más profunda, más auténtica. «Ella tiene razón, ¿sabe?», continuó Elisa, «sobre que encontramos nuestro camino, sobre que somos capaces ahora». Augusto pasó el brazo por los hombros de su esposa. «Lo sé, pero es difícil imaginar este lugar sin ella». «Quizás no necesitemos imaginar eso completamente», sugirió Elisa. «Al menos no aún». Más tarde ese día, después de la visita del doctor, Mauricio, que no logró esconder la sorpresa al ver a Rafael demostrar su nueva habilidad con el lápiz, la familia se reunió en el balcón para el ritual que se había vuelto parte fundamental de su rutina. Mientras el sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo con tonos de naranja y rosa, Gabriela tocaba la guitarra y todos cantaban juntos. Rafael, sentado en su silla adaptada, acompañaba como podía, a veces solo moviendo los labios, otras veces logrando emitir algunas notas. Era un momento de comunión simple y profunda. Cuando la música terminó, un silencio cómodo flotó entre ellos. Fue Rafael quien lo rompió. «¿Gaby se va?», preguntó él, sorprendiendo a todos con su percepción. A veces era fácil olvidar cuánto comprendía, incluso en los momentos en que parecía distraído o cansado. Gabriela intercambió una mirada rápida con los padres antes de responder. «No ahora, Rafael, pero en algún momento, sí. Necesitaré ir a ayudar a otros niños». El niño absorbió esa información con una seriedad más allá de su edad. «¿Cómo usted me ayudó?» «Sí, como te ayudé, pero nunca completamente lejos. Siempre regresaré a visitar». Rafael consideró aquello por un momento. «Usted salvó mi vida», dijo él finalmente, con una claridad que hizo que los ojos de todos se llenaran de lágrimas. Gabriela dejó la guitarra suavemente y se arrodilló ante su silla. «No, Rafael, tú salvaste tu propia vida, con tu fuerza, tu voluntad de quedarte. Yo solo caminé un poco a tu lado». Había una sabiduría en esas palabras que tocó a Augusto profundamente. Durante años, él había operado bajo la premisa de que el poder y el control eran las fuerzas que movían el mundo, que con dinero, influencia y determinación, cualquier obstáculo podía ser vencido. Ahora entendía que algunas de las fuerzas más poderosas eran invisibles, inmensurables, imposibles de controlar o comprar. Amor, presencia, conexión. Fue entonces cuando una idea comenzó a formarse en su mente, una idea que, apenas algunos meses atrás, habría parecido completamente ajena a su naturaleza pragmática y enfocada en resultados. Esa noche, después de que Rafael se durmiera y Gabriela se retirara a su apartamento en el piso de abajo, Augusto compartió su pensamiento con Elisa. «¿Y si creáramos una fundación?», propuso. «Una fundación dedicada a llevar el tipo de cuidado que Gabriela ofrece a niños que no pueden pagar por ello». Elisa lo miró con sorpresa. «¿Una fundación de cuidados paliativos pediátricos?». «No solo paliativos», explicó él, animado con la idea que crecía en su mente. «Una fundación enfocada en el tipo de enfoque integrativo que presenciamos, combinando lo mejor de la medicina convencional con música, arte, presencia humana genuina, para niños con condiciones graves, no solo terminales, para darles la misma oportunidad que Rafael tuvo». Elisa consideró la propuesta, los ojos brillando. «Sería perfecto, y podríamos invitar a Gabriela a dirigirla. Sería una forma de mantenerla conectada a nosotros,
pero también de multiplicar el impacto de lo que ella hace. Exactamente, acordó Augusto. En lugar de cuidar a un niño a la vez, ella podría entrenar a todo un equipo, desarrollar protocolos, supervisar casos en todo el país. Cuanto más hablaban sobre la idea, más real y cierta parecía. Como si todo el camino que habían recorrido, todo el dolor, la desesperación, la esperanza renovada, hubiera sido preparación para algo más grande. A la mañana siguiente, durante el desayuno, le presentaron la propuesta a Gabriela. Su sorpresa inicial dio paso a una emoción contenida. «Ustedes están hablando en serio. Una fundación entera, completamente en serio», confirmó Augusto. «Ya empecé a hacer algunas llamadas, a verificar los aspectos legales. Podríamos comenzar con un proyecto piloto aquí en la Ciudad de México, luego expandir a otras ciudades. Con el tiempo, quién sabe, incluso internacionalmente». Gabriela los miró con los ojos llorosos, una rara demostración de emoción para alguien que normalmente mantenía tanta serenidad. «No sé qué decir». «Diga que sí», sugirió Elisa con una sonrisa. «Diga que nos va a ayudar a transformar lo que aprendimos con Rafael en algo que pueda ayudar a cientos de otros niños». «Miles», corrigió Augusto. «Con el tiempo, miles». Gabriela respiró hondo, como si intentara absorber completamente la magnitud de lo que se estaba proponiendo. «Ustedes no necesitan hacer esto por mí, ¿saben? No me deben nada. No lo estamos haciendo por usted», respondió Augusto. «Lo estamos haciendo por todas las familias que están ahora donde estábamos hace 4 meses, por todos los padres y madres que escucharon a médicos decir que no hay más esperanza, por todos los niños que, como Rafael, aún tienen capacidad de responder, de luchar, de encontrar un camino de vuelta, si reciben el apoyo adecuado». Antes de que Gabriela pudiera responder, un sonido proveniente de la habitación de Rafael llamó la atención de todos. Él estaba despierto, llamándolos. Lo encontraron sentado en la cama, rodeado por los libros y juguetes que ahora llenaban el espacio, anteriormente dominado por equipos médicos. Aún había monitores y medicamentos, claro, pero eran solo una parte del ambiente, no más su centro. «Buenos días, mi amor», saludó Elisa, sentándose junto a él. «¿Dormiste bien?». Rafael asintió, luego notó la expresión emocionada de Gabriela. «¿Usted está llorando?», preguntó frunciendo el ceño con preocupación. Gabriela sonrió enjugándose rápidamente los ojos. «Solo un poquito. Son lágrimas buenas». «¿Por qué?». «Porque tus padres tuvieron una idea muy especial», respondió ella, sentándose del otro lado de la cama. «Una idea para ayudar a muchos otros niños como tú». Los ojos de Rafael se iluminaron con interés, como yo era antes, cuando estaba enfermo. «Sí», confirmó Augusto, impresionado una vez más con la comprensión de su hijo. Aunque aún tenía dificultades motoras significativas, sus funciones cognitivas parecían cada vez más intactas. Otro pequeño milagro que los médicos aún intentaban explicar. «¿Y tú quieres ayudar también?», preguntó Gabriela. Rafael consideró la pregunta con seriedad. «¿Puedo tocar la guitarra para ellos?», preguntó finalmente. Gabriela sonrió ampliamente. «Cuando estés más fuerte, con seguridad podrás». «Entonces quiero ayudar», decidió él con la simplicidad directa de los niños. Ese momento, tan simple, tan lleno de promesa y posibilidad, cristalizó para Augusto todo lo que habían vivido. El niño frágil que los médicos habían desahuciado ahora hablaba sobre ayudar a otros, sobre compartir música, sobre extender más allá de sí mismo el milagro que había experimentado. En las semanas siguientes, mientras Rafael continuaba su impresionante jornada de recuperación, los planes para la Fundación Renacer, nombre elegido por el propio niño, comenzaron a tomar forma. Augusto redireccionó una parte significativa de sus recursos y, más importante, de su energía y talento organizacional al proyecto. Se alquilaron oficinas, se redactaron estatutos, se consultó a especialistas. Elisa, que antes de la enfermedad de su hijo trabajaba como arquitecta, asumió el proyecto del primer centro de atención, creando un espacio que combinaba funcionalidad médica con ambientes acogedores y humanizados. Y Gabriela, inicialmente vacilante sobre asumir tanta responsabilidad, se sumergió en el desafío con la misma serenidad y sabiduría que había traído para el cuidado de Rafael. En un soleado domingo de primavera,
6 meses después de esos 5 días que debieron haber sido los últimos, la familia realizó una pequeña celebración en el penthouse. No era un evento grandioso, solo algunos amigos cercanos, los médicos que habían acompañado el caso y el equipo inicial de la fundación que comenzaría a operar oficialmente la semana siguiente. Rafael, usando una camiseta con el logo colorido de la Fundación Renacer, estaba sentado en su silla de ruedas, pero lograba ahora ponerse de pie con apoyo por periodos cada vez más largos. El tumor no había desaparecido completamente. Los médicos dudaban que eso fuera posible, pero permanecía estable, encapsulado, sin crecimiento hacía meses. Un milagro médico, como el doctor Mauricio finalmente había admitido. Durante la celebración, Augusto pidió la atención de todos para un brindis. Con Rafael a su lado y Elisa sosteniendo su otra mano, él miró a los rostros reunidos, personas que habían formado parte de esa jornada extraordinaria. Hace 6 meses, comenzó él, estábamos preparándonos para perder a nuestro hijo. Los médicos, con toda su ciencia y conocimiento, nos dieron 5 días. Él hizo una pausa, mirando a los profesionales presentes, que asintieron en reconocimiento. No había recriminación en sus palabras, solo la constatación de un hecho. Intentamos todo lo que la medicina moderna podía ofrecer, usamos cada recurso disponible, consultamos a especialistas alrededor del mundo. Y cuando nada parecía funcionar, cuando estábamos al borde del abismo, algo inesperado sucedió. Su mirada encontró la de Gabriela, que sonreía discretamente en un rincón de la sala. Una persona entró en nuestras vidas, alguien que veía más allá de la enfermedad, más allá de los aparatos, más allá de los pronósticos. Alguien que nos enseñó a ver a nuestro hijo no como un caso terminal, sino como un niño aún presente, aún luchando por conectarse con nosotros. Elisa apretó su mano, los ojos llorosos. Lo que presenciamos en los meses siguientes desafía explicaciones simples. Llámenlo milagro médico, remisión espontánea, lo que quieran. Para nosotros fue una lección profunda sobre el poder de la presencia humana genuina, del amor incondicional, de la música, de las historias, de todo lo que nos conecta unos a otros más allá de las palabras y los gestos convencionales. Augusto hizo una pausa, mirando a su hijo que lo observaba atentamente. Pero el verdadero milagro, nos dimos cuenta, no fue solo la recuperación física de Rafael, fue la transformación que todos nosotros experimentamos, el redescubrimiento de lo que realmente importa, la comprensión de que, a veces, la curación más profunda no viene de fuera, sino de adentro, de nuestra capacidad de estar verdaderamente presentes unos para otros, especialmente en los momentos más difíciles. Él levantó su copa. Entonces, brindo no solo por la salud continua de Rafael, sino por la jornada que compartimos y por el nacimiento de la Fundación Renacer, que llevará adelante lo que aprendimos, la idea de que, incluso en las circunstancias más desafiantes, siempre hay posibilidad de transformación y renacimiento. Mientras todos levantaban sus copas, Rafael jaló suavemente la manga de su padre. Augusto se agachó para escuchar lo que él quería decir. «¿Puedo tocar ahora?», susurró el niño. «Quiero mostrar lo que Gaby me enseñó». Con la ayuda de Elisa y Gabriela, Rafael fue posicionado en una silla adaptada, con una pequeña guitarra, la misma que había decorado con calcomanías de superhéroes antes de la enfermedad, apoyada en su regazo, con concentración intensa y movimientos aún vacilantes, pero deliberados, comenzó a rasguear las cuerdas. No era una melodía compleja, solo unas pocas notas simples, repetidas en secuencia, pero para todos los presentes, que conocían la jornada extraordinaria de ese niño, era la música más hermosa que jamás habían escuchado. Gabriela, discretamente, acompañaba con su propia guitarra, dando soporte sin opacar el esfuerzo del niño. Cuando la breve presentación terminó, la sala explotó en aplausos. Rafael sonrió, una sonrisa plena, radiante, llena de vida. Y en ese momento, Augusto tuvo una certeza que trascendía todas las explicaciones racionales. El verdadero milagro no era que su hijo hubiera sobrevivido contra todas las expectativas médicas, sino que todos ellos, Augusto, Elisa, Rafael e incluso Gabriela,
Habían sido transformados por el poder del amor, la presencia, la conexión humana genuina que habían aprendido de la manera más difícil y más hermosa posible, que a veces los mayores tesoros de la vida se encuentran precisamente en los momentos en que pensamos haber perdido todo, y que esa lección, más que cualquier recuperación física, era el verdadero regalo que llevarían consigo por el resto de sus vidas. Al día siguiente, mientras observaba a Rafael en su sesión de fisioterapia, Augusto se dio cuenta de que la jornada apenas comenzaba. Habría desafíos por delante, ciertamente. La recuperación de su hijo sería larga y posiblemente incompleta. La fundación enfrentaría obstáculos y resistencias. La vida, con toda su imprevisibilidad y complejidad, seguiría presentando situaciones que ningún poder o dinero podría controlar completamente. Pero ahora él sabía algo que ningún MBA o logro empresarial podría enseñar, que en el corazón de la experiencia humana, más allá de todos los títulos, posesiones y logros, está nuestra capacidad de estar verdaderamente presentes unos para otros, de ver más allá de las limitaciones aparentes, de las expectativas convencionales, de los diagnósticos terminales, de creer en la posibilidad de lo imposible, y en ese conocimiento, simple pero profundo, había una riqueza que ninguna cuenta bancaria podría contener. Una riqueza que, finalmente, él estaba listo para compartir con el mundo. Queridos oyentes, esperamos que la jornada de Rafael y su familia haya tocado profundamente sus corazones. Esta historia de transformación, esperanza y renacimiento nos recuerda que, a veces, los mayores milagros ocurren cuando menos los esperamos y a través de las personas más improbables. Así como Gabriela trajo su presencia transformadora para la familia Mendoza, traemos para ustedes historias que inspiran, emocionan y nos conectan con lo más humano en nosotros. Para continuar en esta jornada emocional, preparamos una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla haciendo clic en el enlace de la izquierda. Si esta narrativa sobre el poder de la presencia, del amor y la esperanza tocó su corazón, no dejen de suscribirse a nuestro canal y darle un haz me gusta a este video. Todos los días compartimos historias únicas que exploran la complejidad de la vida mexicana y la profundidad de las emociones humanas. ¿Y ustedes ya han sido testigos de algún milagro inexplicable en sus vidas? Algo que la ciencia no logró explicar completamente. Compartan sus experiencias en los comentarios. Su historia puede ser la próxima en inspirar a miles de personas. Los esperamos en el próximo video, donde otra jornada emocionante nos espera. Al final, como aprendimos con Rafael y Gabriela, las historias más poderosas son aquellas que nos transforman de adentro hacia afuera.